Buenas noches, aquí seguimos a luz de la linterna en la cadena COPE. Saludos de Marta Ruiz hasta las 11:30, una hora menos en Canarias. Enseguida las claves de la semana, que acaba con Jorge Bustos, Iñaki Gil y Javier Fernández Arribas. Antes vamos a contar las noticias que pasan por los preparativos de las plataformas independentistas subvencionadas por la Generalitat de la manifestación que ha convocado mañana en Barcelona para pedir la liberación de los políticos que están en prisión preventiva por su implicación en el golpe separatista de los pasados meses de septiembre y octubre. Estará encabezada por el presidente de la Generalitat, Quim Torra. La decisión del Tribunal Regional alemán de Schleswig-Holstein de entregar a España solo por malversación y no por rebelión, como pide el juez Llarena a Puigdemont, ha dado aún más alas a los independentistas que reclaman también al gobierno de Pedro Sánchez que revise el delito de rebelión. Un gobierno que se limita a repetir que respeta todas las decisiones judiciales, a la vez que asegura que no está en duda la eficacia de la euroorden, pese a la extralimitación del Tribunal Regional germano. Isabel Celaá es la ministra portavoz. El gobierno no comparte la duda sobre la eficacia de las euroórdenes y el gobierno afirma el respeto más absoluto a las decisiones judiciales. Poner en cuestión Schengen es, desde nuestro punto de vista, alinearse con algunas posiciones europeas que nosotros no compartimos de ninguna de las formas. Desde ayer, los partidos independentistas catalanes están celebrando como una victoria la decisión de la Audiencia Provincial de Schleswig-Holstein, en Alemania, de extraditar al fugado Puigdemont solo por el delito de malversación de fondos públicos en relación al referéndum ilegal del 1 de octubre. Los abogados de los presos del Procés piden su excarcelación ante lo que llaman nuevo contexto. COPE en Barcelona, Yolanda Bernal. Las defensas de los políticos independentistas presos quieren que se revise la imputación por rebelión y la prisión preventiva. Consideran que la decisión de la justicia alemana abre un nuevo escenario y hay que actuar en consecuencia. Después de que Alemania haya rechazado el delito de rebelión para Puigdemont, no tiene sentido, dicen, mantener al resto de políticos en la cárcel. La justicia española tiene una nueva oportunidad. Andreu Van den Eyden es abogado de Oriol Junqueras. Si quieren dejar de ser criticados, comparados con los estados menos democráticos de Europa y ser susceptibles a una crítica manifiesta en todos los órdenes, pues entiendo que podríamos encontrar incluso podríamos estar de acuerdo en que la solución es la libertad de los presos políticos. Los abogados rechazan cualquier tipo de negociación con la Fiscalía para conseguir una rebaja de las penas. Por cierto, que la defensa de Jordi Turull, Josep Rull y Jordi Sánchez ha recurrido hoy la suspensión de sus funciones. Consideran que causa perjuicios desproporcionados. Por lo demás, el Gobierno ha negado que vaya en contra de la enseñanza concertada tras la reforma exprés y sin consenso anunciada esta semana, con la que se pretende eliminar el principio de demanda social que introdujo la LOMCE. Informa Ricardo Rodríguez. El Gobierno ha vuelto sobre sus primeros pasos educativos, levantando al menos en apariencia la mano en las líneas rojas a la escuela concertada. Isabel Celaá ha defendido su función social y ha negado ataque alguno a este tipo de enseñanza. ¿Alguien puede pensar que este Gobierno va a atacar, retirar los conciertos? Es imposible. Según ha sostenido la ministra de Educación, el referente de la red debe ser la escuela pública. El derecho fundamental solo puede garantizarse si la Administración cuenta con una red con presencia suficiente. Sin embargo, ha proseguido ensalzando el papel de la concertada en el sistema. Me consta que la inmensa mayor parte de la red concertada cumple con sus obligaciones y fines sociales, contribuyendo al fortalecimiento de nuestro sistema. Por tanto, ha insistido en despachar como una especulación carente de fundamento cualquier intención de dar el jaque a la educación concertada. No es ninguna amenaza para la red concertada. Por tanto, todo otro aliento son especulaciones infundadas. En realidad, Celaá ha aparecido más bien en la tesitura de atenuar la indignación de familias, docentes y colegios al amagar con socavar los cimientos educativos. Y en el PP afrontan la recta final de la campaña a la presidencia del partido. Los más de 3.000 compromisarios, que tendrán la última palabra, podrán votar en cabinas y con sobres. María Daván. Los compromisarios votarán, si quieren, en cabinas, introduciendo las papeletas en sobres. El viernes será el día del homenaje a Rajoy, quien hablará al partido por última vez, y el sábado se conocerá quién liderará el PP a partir de ahora. El presidente del comité organizador, Luis de Grandes, admitía que hay una duda que sigue sin despejar, si habrá debate o no. Yo constato que en este instante no hay consenso. Hasta ahí. Yo constato que la comisión organizadora, desde el minuto cero, tiene hechas las previsiones por si existe. Y no puedo seguir más.
De Grandes ve las rencillas y puyazos que se están lanzando los candidatos dentro de lo normal, pero lanzaba también una advertencia. Yo, sinceramente, no he visto nada que pueda agraviar ni enfadar a nadie, por lo menos hasta el momento. Parece que hoy había alguna cosa que estaba molestando y que si pasa de tono, a lo mejor hay que hacer algún tipo de advertencia. Y todo a raíz de que hoy haya comenzado a circular un vídeo en el que se critica la candidatura de Sáenz de Santamaría, ironizando con algunos de sus apoyos, los de Arenas, Montoro y Villalobos. Algo que ha sentado muy mal en un sector del partido. El equipo de Casado ha desmentido estar relacionado con ese vídeo. Y del exterior, el presidente de los Estados Unidos ya está en Escocia, se va a alojar en uno de sus campos de golf, ha llegado procedente de Londres, ha tomado el té con la reina Isabel y ha visto cómo miles de personas protestaban en las calles por su presencia. Corresponsal en Londres, Iván Alonso. Otra salida de tono, una más ha marcado su primera visita de trabajo a Reino Unido, una cumbre que se recordará por las explosivas declaraciones de Donald Trump al periódico The Sun, donde enterraba de antemano el futuro acuerdo entre Reino Unido y Estados Unidos por el actual plan del Brexit que ha propuesto el gobierno británico. Unas palabras que el presidente norteamericano ha tildado de fake news y por las que ha pedido perdón a Theresa May en la rueda de prensa que ambos han mantenido esta mañana. En ella, Trump tendía la mano a la primera ministra, halagaba su propuesta y aseguraba que el Brexit que ella escoja estará bien para él. Cualquier cosa que hagas estará bien para mí, decía el presidente, que aseguraba además que lo único importante es que los dos países puedan comerciar después de la salida de Reino Unido de la Unión Europea. Ambos, por tanto, limaron asperezas antes de que Trump acudiese esta misma tarde a tomar el té en el castillo de Windsor con la reina Isabel II y de que esta noche parta ya con la primera dama Melania Trump hacia Escocia, donde va a pasar el fin de semana. Va terminando este viernes 13 de julio, un día en el que además, ¿qué ha pasado, Andrea Carrasco? Colmenarejo. La linterna. Que un atentado suicida en Pakistán ha dejado al menos 128 muertos y 122 heridos. El ataque ha sido reivindicado por los terroristas de Daesh. Un hombre ha detonado sus explosivos durante la celebración de un mitin electoral en la provincia de Baluchistán y que la justicia estadounidense ha imputado a 12 oficiales de inteligencia rusos acusados de hackear la campaña presidencial de Hillary Clinton en 2016. Además, ha dimitido el alcalde de Ciudadanos de la localidad madrileña de Arroyomolinos, investigando por corrupción en el marco de la operación Enredadera. Fue detenido el pasado 3 de julio y posteriormente puesto en libertad. Y ya hay sentencia contra la cúpula de la trama de estafa piramidal de Fórum Filatélico. Las penas impuestas por la Audiencia Nacional van desde los 6 meses hasta los 12 años de cárcel. Todo esto un día en el que un grupo de arqueólogos vascos ha descubierto el que podría ser el primer plano urbano de la prehistoria ibérica. Un grabado en una piedra arenisca que muestra el trazado de una calle central con viviendas a ambos lados. Lo han encontrado en un yacimiento de Basagain, en Anoeta, Guipúzcoa. Así estamos contando lo más destacado de este viernes 13 de julio a la luz de la linterna en la cadena COPE. Nos vamos directamente hasta Wimbledon, semifinales, hablamos de tenis, juegan ahora Rafa Nadal y Novak Djokovic. ¿Cómo va la cosa, Ángel García? Y de momento contamos malas noticias, Marta, porque ha perdido el primer set Rafa Nadal ante Novak Djokovic por 4-6, aunque eso sí, manda ahora en el segundo por 1-0. Recordamos que el partido solo se podrá disputar hasta las 12 de la noche, hora española, y si no terminan se reanudará mañana, después de que espere en la gran final Kevin Anderson, el sudafricano, que ha ganado en el segundo partido más largo de la historia del tenis, 6 horas y 35 minutos al norteamericano John Isner. Y el tiempo en las próximas horas, ¿cuál va a ser, Jorge Olcina? Va a ser un fin de semana soleado. Las comunidades del norte siguen recibiendo lo que llamamos aire frío, se forman tormentas y descargan chaparrones, ¿no? Esto va a ser también la tónica para el sábado, domingo, incluso para el lunes. Por otro lado, pues van a registrar temperaturas muy agradables, nada calurosas. Estamos hablando de toda la franja de Galicia, Asturias, Cantabria, País Vasco, Navarra, especialmente la parte norte, toda la franja pirenaica en su conjunto, Canarias, que va a tener un tiempo excepcional todo el fin de semana. En el resto de la península y Baleares, el mayor calor en la zona del Mediterráneo. Las 10:10. Hablamos en la linterna de ciencia, salud y bioética a ciencia y conciencia. La Administración estadounidense para el Control de Drogas acaba de aprobar el uso medicinal de un derivado del cannabis, el llamado Epidiolex. Los médicos lo podrán prescribir para el tratamiento de ataques epilépticos. El producto contiene cannabidiol, que al contrario que otros derivados de la marihuana, no induce un estado de euforia o alucinaciones.
Su efecto se limita a la acción antiepiléptica. La regulación del uso medicinal de la marihuana varía mucho de unos países a otros, como también ocurre con la prohibición de usarlo como droga. La posibilidad de investigar el empleo de algunas de las sustancias que contiene para uso medicinal resulta interesante, mucho más cuando la biotecnología ya ha hecho posible producir derivados puros del cannabis en bacterias o en levaduras por ingeniería genética. De nuevo, el avance científico-técnico se revela como la vía adecuada para avanzar en la producción de medicamentos sin efectos secundarios. El comentario de César Nomela. Colmenarejo. La linterna. COPE. Estar informado. Sigue encendida la luz de la linterna y a esta hora, como cada viernes, ilumina al bueno, al feo y al malo del panorama nacional. Apuntes de la semana política con Jorge Bustos. ¿Qué tal, Jorge? Buenas noches. Buenas noches, Marta. Ya queda menos para que este sheriff se vaya de vacaciones y ya no queda casi nada defendible en la gestión de Pedro Sánchez. Por eso lamento tener que irme a la playa a descansar y dejar sin criticar tantas sandeces y tanto sectarismo como el que está desplegando este remedo plastificado de Zapatero con gafas de sol que nos gobierna sin haberle votado. Pero algo defendible hay todavía, y ese es el bueno de esta semana, que no es otro que el ministro de Exteriores. Te refieres a Josep Borrell, pero ¿por qué lo consideras el bueno de la semana? Pues porque de momento es el único miembro del gobierno y desde luego el único del socialismo catalán que no solo no quiere llevarse a cenar al racista Torra, como ha confesado el tierno Iceta, sino que insta a sus diplomáticos y embajadores a defender la unidad de España, a desmontar las falacias groseras que tratan de extender por el mundo los separatistas y a reivindicar el trabajo del juez Llarena frente a las agresiones de todos los enemigos de la Constitución española, que no son solo los independentistas, sino también los populistas de la izquierda resentida. Borrell aguanta aún como voz autorizada y libre en este Ejecutivo, cuyo alquiler en Moncloa se lo pagan el separatismo catalán y el nacionalismo vasco. Pero no sabemos si quiere ejercer alguna influencia sobre Sánchez, si está a disgusto en este gabinete o si por el contrario su papel corresponde a un teatrillo pactado de poli malo para que los votantes socialdemócratas que se sienten españoles no se terminen de ir a Ciudadanos. Veremos antes de un año muchas nuevas agresiones del separatismo al Estado y ahí queremos ver a Borrell. Ojalá influya para enderezar a su desnortado jefe y si las cosas se ponen feas, que dimita para preservar su coherencia personal. Aclarado el bueno, vayamos ahora con el feo, que no es otro que el juez Llarena. Y lo elijo como feo de la semana porque es así como queda tras la humillante decisión del Tribunal Regional alemán, que con la audacia que solo concede la arrogancia mezclada con la necedad, más un puntito de supremacismo neocolonial, ha decidido que el Tribunal Supremo Español es una reunión tribal de hechiceros africanos o camareros de Magaluf, ajenos a la civilización y al derecho, y por tanto niega los delitos que Llarena imputaba a Puigdemont. Con ello consagra la impunidad del cabecillo del golpe y además hiere de muerte a la institución de la Euroorden, basada en la confianza entre Estados miembros de la Unión. Pero esta Unión Europea, que tanta prosperidad y paz nos ha dado, se está cuarteando a toda velocidad, y en ella no parece regir ya otra solidaridad que la mercantil. Ahora don Pablo Llarena se negará a recibir al huido para juzgarle solo por malversación, pero el Supremo juzgará y seguramente condenará al resto de compañeros mártires con largas penas que ahondará la división en el independentismo, mientras el carlista errante del flequillo queda condenado a vagar de por vida fuera de nuestras fronteras. Era la primera vez que los jefes de una autonomía española daban un golpe de Estado, y por tanto la primera vez que un juez hubo de juzgarles por ello. Yo solo pido que en futuros golpes, que a este paso los habrá, aprendan los futuros jueces de los aciertos y los errores del juez Llarena para castigar con más eficacia a los agresores de la Constitución. Y para terminar, Jorge, vayamos con el malo, o más bien la mala, Carmen Calvo. Doña Calvo solo sería una mina para columnistas satíricos si no fuera vicepresidenta de España, puesto al que ha accedido por el principio de Peter, según el cual la incompetencia siempre es premiada en el reparto de poder. Calvo está donde está para salvar la cara al jefe, que va a llegar a 2020 sin dar una sola rueda de prensa con preguntas, y para surfear la ola feminista del 8M, a cuyo activismo menos matizado o más intransigente trata de adular con propuestas entre delirantes y siniestras, que van desde la reducción del sexo a un intercambio ante notario hasta la criminalización preventiva del varón. Yo creo que necesitamos el feminismo, pero el feminismo que desde luego no necesitamos es el feminismo retrógrado, liberticida y paternalista que Calvo pretende imponer no solo a los hombres, sino sobre todo a las mujeres, a las que ella trata como damiselas victorianas incapaces de valerse por sí mismas y necesitadas de la protección del PSOE para vivir y hasta para ligar.
Si quieren grabarnos el diésel del coche y disponer una comisión de la verdad para gobernarnos el pensamiento, era cuestión de tiempo que terminarán legislándonos la cama. El bueno, el feo y el malo con Jorge Bustos. Jorge, buen verano, que descanses. Igualmente, Marta. Gracias. A esta hora de los viernes enfocamos nuestra linterna a la situación internacional para conocer las claves de cuestiones que, por supuesto, también nos afectan. Y lo hacemos de la mano de Iñaki Gil. Iñaki, buenas noches. Hola, buenas noches a todos. Javier Fernández Arribas, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches a todos. Bueno, os queda capacidad de sorpresa, no lo sé, ante las peculiaridades que estamos viendo en las acciones del presidente de Estados Unidos, de Donald Trump. Si os parece, vamos a empezar, pues por lo último, ¿no? Por hoy. En el Reino Unido y el desplante a la primera ministra Theresa May. Javier. Pues yo lo que no concibo es que el señor presidente de los Estados Unidos vaya a tener un encuentro, aunque luego él ha dicho que no la ha criticado. Claro, porque lo último no es el desplante, lo último es que se ha retractado. Se ha retractado y que Theresa May es una estupenda primera ministra, pero de entrada tú te despiertas, además con el periódico de su amigo, de Murdoch, con The Sun, diciendo que Theresa May lo estaba haciendo muy mal con el tema del Brexit y que Boris Johnson sería un estupendo primer ministro, y luego te vas a ver con ella. Yo si fuera ella diría, oye, no tengo nada que hablar contigo. Por lo menos hazlo después, ¿no? Si piensas eso de mí, ¿no? Pero bueno, es una cuestión del señor Trump, es una forma de ser que, bueno, luego ya hablaremos de cómo ha dinamitado la cumbre de la OTAN, ¿no? La verdad es que capacidad de sorpresa es algo que un periodista nunca puede perder, pero la verdad es que el presidente de Estados Unidos está saliéndose de todo baremo, ¿no? Es realmente inusitado llegar a un país y poner a parir al primer ministro con el que te vas en un tema de más capital, en el periódico de máxima audiencia. Pero en fin, luego al día siguiente, hoy viernes lo ha arreglado y ha dicho que van a tener una relación muy especial y demás, pero vamos, yo creo que el daño está hecho. Le ha puesto una bomba a la negociación y a un punto que es capital para Theresa May, que es que la población acepte el Brexit blando que ella intenta negociar con la Unión Europea, que esa es otra, como solución. Es decir, que esto tiene su cosa. Sí, más allá de las críticas de Trump, la verdad es que la cuestión del Brexit es un quebradero de cabeza, sobre todo para el gobierno británico. Sí, porque se han dado cuenta de que cuando han hecho los números y han puesto realmente, han abierto las tripas de lo que representa las consecuencias del Brexit, pues son bastante desastrosas. No ya solo a nivel económico, que por supuesto cuando tú ves lo que es la relación, lo que son las exportaciones, lo que es la City con el tema financiero, etcétera, etcétera, más allá de la circulación de personas, la inmigración, que son o que las leyes de Bruselas prevalezcan sobre las británicas, pues claro, es un desastre. Y entonces Brexit duro, Brexit blando, pues ahora la señora May, que dijo eso de Brexit es Brexit, pues ahora tiene que hacer una componenda y no es fácil, claro. El Brexit se estudiará en las facultades de políticas como uno de los máximos errores que unos dirigentes han podido cometer, concretamente James Cameron, de cómo convocar un referéndum sobre una cuestión compleja con una pregunta sencilla, de cómo la campaña se dejó arrastrar por conservadores como Boris Johnson, que dimitió la semana pasada, con argumentos absolutamente falaces, como que tendrían mucho más dinero para la seguridad social británica, y de cómo la gente votó con las tripas para rechazar en definitiva a Londres, al poder, a Bruselas, y cómo eso es perjudicial fundamentalmente para la gente más humilde. Entonces, todo lo que está ahora pergeñando May es cómo decirle a la gente que ha votado el Brexit que un Brexit, lo menos Brexit posible, es la mejor solución. Entonces, y además, hay que tener mucho valor, claro. Y además, Iñaki, con la fractura social, porque los padres y abuelos son los que se llevaron más del corazón, del imperio y ese tipo de argumentos, mientras que los jóvenes que están ya más en un mundo global, nuevas tecnologías, internet y tal, se dan cuenta de que formar parte de la Unión Europea les hace mucho más competitivos, más productivos y les da muchos más horizontes en su vida, ¿no? Sí, pero los jóvenes votaron poco y esta es una lección para muchos. Claro. Es decir, hay que implicarse, ¿no? Hay que implicarse y votaron poco porque la fecha que eligió Cameron, el entonces primer ministro, para las elecciones coincidía con el arranque de las vacaciones en las universidades, con lo cual la gente tenía que empadronarse en un sitio en el que no estaba, en fin, un lío. Pero en cualquier caso, los que no votaron ahora lloran, así que esto para otras circunstancias quede como se Fíjate, yo no descartaría, no sé si estás de acuerdo conmigo, Iñaki, que hicieran caer a la señora May y que hubiera elecciones anticipadas donde ya los partidos, sobre todo un ala de los conservadores, pudiera introducir
quizá un segundo referéndum, aunque los expertos dicen que es muy, muy, muy difícil, pero yo creo que ahora mismo en la sociedad británica está poco a poco ganando mucho peso la necesidad de un segundo referéndum para evitar esta situación. Bueno, Trump ha llegado, decías, Iñaki. Yo eso del segundo referéndum... Ya sé que es complicado, pero yo no lo descartaría. Yo creo que las fuerzas vivas y el establishment quieren que siga Theresa May, que es el mal menor. Que cualquier otra experiencia va a ser muy complicada. Porque una vez que llamas a votar, ¿quién te garantiza que no vas a tener otro primer ministro peor? Ya, sí. Claro. Otros vendrán que bueno te harán, ¿no? Dice el dicho. Bueno, os decía que Trump ha llegado a Londres procedente de Bruselas. Ha habido cumbre de la OTAN esta semana. También ahí ha liado un poco de las suyas el presidente norteamericano. ¿Pensáis que ahora la organización de la Alianza Atlántica es mejor, como dice Trump? ¿Iñaki? Pues la verdad, no sé en qué es mejor que antes. O sea, es verdad que es más sofisticada, pero y se ha ido transformando con el correr de los tiempos, pero toda la polémica que ha organizado, puesta en contexto, Trump tiene parte de razón, porque es exigible que es normal que exija a los europeos mayor contribución a la defensa, es decir, más gasto presupuestario, y en cambio la pierde por las formas, ¿no? Yo creo que es una partida de imagen pública de decir, si queréis que haya un buen acuerdo comercial vais a tener que pagar más por la defensa, y si no, no os quedéis sin acuerdo comercial. Es una partida en 2 meses por lo menos. Esa estrategia de palo y zanahoria, y además yo soy aquí el más grande y el más estupendo y hago lo que me da la gana y digo lo que me da la gana e interrumpo las discusiones de la reunión, como ocurrió que estaban con los ucranianos y con los armenios, y de repente interrumpió y se puso a hablar de presupuesto y tenéis que pagar más y estáis beneficiándoos de lo que paga Estados Unidos, etcétera, etcétera. Creo que no es forma política sobre todo de respetar a unos aliados. En cualquier caso, lo que dice Iñaki, es verdad que los europeos nos tenemos que comprometer bastante más en nuestra defensa, ¿no? Bueno, es que en la última cumbre de la OTAN en la que estuvo el presidente Obama ya se acordó que las naciones europeas gastaran el 2% de su presupuesto en defensa. De momento hay 6 naciones que gastan el 2%, el Reino Unido entre ellas y Alemania casi. España está lejísimos, no llegamos al 1%. Entonces, claro, me parece un poquito de cachondeo que una vez acordado nosotros digamos, bueno, ese es el objetivo y ya llegaremos en el año 22, ¿no? Entonces, claro. Pero salió Trump diciendo, no, pues ahora el 4%, claro, que es lo que sí, el doble. Es lo que me gasto yo. Es su estrategia en todas las negociaciones. Lo primero, dar una gran patada en la mesa y tirarla. Pasó con Corea del Norte, que al principio parecía que iba a bombardear, estábamos todos preocupados, y luego se sentó con el gordito Kim. Veremos esto cómo funciona y cómo acaban las negociaciones del acuerdo comercial, que eso sí que son habichuelas. Bueno, claro, ¿a dónde puede llegar o qué pensáis que puede pasar, ¿no? Con esta actitud de Trump hacia los socios europeos? ¿Esto en qué puede desembocar? Yo creo que hay una actitud electoralista. En noviembre hay elecciones legislativas en Estados Unidos donde está en juego el control tanto de la Cámara de Representantes como del Senado, y para tener un final de mandato más o menos tranquilo y sobre todo donde Trump pueda hacer los cambios que está deseando hacer y cambiar todo lo que ha hecho Obama, porque ahí él tiene desde la famosa cena de corresponsales donde Obama le ridiculizó, el odio es total hacia el anterior presidente. Y entonces yo creo que hay un tema electoralista por un lado, por otro es también una respuesta a la iniciativa europea de defensa que dejaba fuera a empresas norteamericanas del fondo que se prevé crear, y luego, bueno, el ambiente hay que reconocerlo que no es bueno. Hay guerra comercial por la subida de aranceles, está la salida de Trump de los acuerdos contra el cambio climático, acuerdos de París, y luego la salida de los acuerdos nucleares con Irán y con sanciones a empresas que trabajen con el país iraní. Pues eso le va a costar muchísimo dinero a las empresas europeas, ¿no? Iñaki, remata. Trump es un provocador y es una persona difícil, pero el principal problema de los europeos somos los europeos, porque no estamos de acuerdo en casi nada en la Unión Europea, en la defensa. Veremos cómo se salda la cumbre entre Trump y Putin el próximo lunes en Helsinki, que yo creo que va a concederle alguna baza en Crimea que nos va a obligar a bajar la cabeza a los europeos. Sí, porque además Trump lo que está intentando es
la cuestión bilateral. Oye, yo trato contigo, eres España, eres Alemania, eres Reino Unido, sí, pero no es que la esencia de la Unión Europea es otra. Claro, y la única fuerza de la Unión Europea es en la palabra unión, todos juntos, y por separado, como muchos están tratando de hacer ahora, pues vamos peor. Bueno, no soy optimista con esto. Bueno, y la cooperación es fundamental, y lo hemos visto además en el rescate de los chavales de Tailandia. 1.500 especialistas de todo el mundo han hecho un trabajo coordinado. De que la unión hace la fuerza, ¿no? Y que al final todos tenemos experiencias que podemos aportar para afrontar una situación, en este caso, como un rescate que ha sido complicadísimo y del que ha estado pendiente el mundo entero. Gracias a los dos. Iñaki Gil, buen fin de semana. Buen fin de semana. Buenas noches. Javier Fernández Arriba, gracias como siempre. Buenas noches a todos, encantado. La linterna. Con Menarejo. COPE. Estar informado. Adelante, Ignacio Camacho. Al gobierno se le ha notado con demasiada claridad que el fallo alemán sobre Puigdemont lo deja razonablemente satisfecho. A corto plazo le evita la papeleta de gestionar la estancia de un expresidente de la Generalitat preso. A medio, la decisión de la Corte Germánica puede tener influencia en el desarrollo del juicio del procés en el Tribunal Supremo. Por el momento Sánchez cuenta con margen para su estrategia de distensión, basada en la premisa de ganar tiempo, pero el gabinete tiene en otoño una prueba de fuego cuando llegue la hora de sentar en el banquillo a los líderes catalanes insurrectos. Está próxima la hora en que la Fiscalía tendrá que pronunciarse sobre la acusación final, y ahí deberá sentar un criterio. Porque aunque el delito de rebelión deje muchas dudas en algunos juristas, ante los magistrados no cabe aplicar la doctrina política del deshielo. Reunión del equipo económico de la linterna de esta noche de viernes 13 con Pedro Fraile. ¿Qué tal, Pedro? Buenas noches. Encantado de estar aquí. Lo de viernes 13 a ti no te inquieta para nada, ¿no? No, porque yo soy de la vieja escuela. Yo creo en los martes y 13. Ah, bueno. Viernes 13 es una importación de Wisconsin que aquí nos rige. Fernando Méndez Ibisate, buenas noches. Muy buenas noches, Marta. ¿A ti tampoco te inquieta? No, tampoco. Ni los viernes ni los martes. No. Me inquietan los días, día a día, hora a hora, minuto a minuto. Domenech Biorska también está con nosotros, el gurú del turismo de esta linterna. ¿Qué tal, Domenech? Buenas noches. Feliz. Siempre feliz. Mira qué bien, o sea, es que aquí nadie tiene problemas. Esperemos que Javier García, Javier, buenas noches. Yo ninguno, a estas horas, un viernes, no hay problema ninguno. Solamente el desear terminar. Pero antes vamos a recordar, Javier, ¿qué ha pasado en la economía? Pues sí, ha sido viernes de Consejo de Ministros. Hoy han acompañado a la portavoz del Gobierno, el titular de Fomento, José Luis Ábalos, y la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que ha comparecido después del anuncio que hizo ayer Calviño en Bruselas, la decisión del Ejecutivo de elevar 5 décimas el objetivo de déficit para este año y también el siguiente, hasta el 2,7% del PIB en 2018 y el 1,8% en 2019. Montero habla de una magnífica noticia, de una nueva senda, dice, que permite mantener el crecimiento y aplicar la política social. Podrán ustedes apreciar que se trata de una magnífica noticia que va a permitir a este Gobierno conjugar de un lado la estabilidad presupuestaria con un crecimiento sostenible y con el impulso a la agenda social que durante estos días se ha ido refiriendo por cada uno de los ministros. Se necesitan más ingresos para gastar más y los nuevos impuestos van tomando ya forma. La llamada tasa Google irá muy pronto al Consejo de Ministros y entrará en vigor en el año 2019. También lo harán el impuesto a la banca o el impuesto de sociedades. El Ejecutivo no deja para el próximo año su guerra particular, diríamos, con el diésel, con un impuesto que se irá adecuando de manera progresiva al de la gasolina. Promete Montero algunas excepciones en este sentido. Pero sí quiero dejar sentado que ni se va a subir impuestos a los ciudadanos ni tampoco a las pequeñas empresas o autónomos. Precisamente el encarecimiento de los combustibles es uno de los factores que ha influido en el dato del IPC. Lo hemos conocido hoy, una subida de 3 décimas en junio hasta el 2,3%. Es su cota más alta en los últimos 14 meses. Del Consejo de Ministros sale también la bonificación del 75% en los trayectos a la península para los residentes en Baleares, Canarias, Ceuta y Melilla. Entrará en vigor el lunes. Lo ha confirmado el ministro de Fomento, Ábalos, que promete además no tocar a AENA. No hay ninguna intención ni ningún interés en privatizar más de lo que ya está AENA.
El Estado controla el 51% de la gestora a través de Enaire. Por cierto, los sindicatos del personal que presta servicios a aviones y pasajeros en los aeropuertos estatales amenazan con una huelga a principios del mes de agosto. Protestan por el bloqueo del convenio colectivo y prevén cancelaciones. Jorge Carrillo, del sector aéreo de Comisiones Obreras. Sí afecta la operativa en los aeropuertos y llevaría, si finalmente hay que hacer la huelga, a cancelación de vuelos. Confían los sindicatos en llegar a un acuerdo antes. Y de la visita de Trump a Reino Unido nos quedamos con su cambio de postura sobre May y el Brexit en cuestión de horas. En la entrevista con el rotativo de Sun aseguraba que de continuar con una aplicación suave no habría acuerdo comercial con Estados Unidos. Más tarde el mandatario norteamericano ante la prensa achacaba este asunto a una fake news que tanto le gustan y presumía de una gran relación con la Premier británica y de un respaldo total a su plan. Antes de meternos de lleno en otras cuestiones, ¿cómo valoráis esta visita de Donald Trump a Londres y que primero ha dicho una cosa, después ha dicho otra? Tiene también un problema, May, con el Brexit blando que está intentando colocar, ¿no?, en estos momentos. Pero, sin embargo, es la solución más razonable. Aquí en esta mesa lo hemos dicho muchas veces, ¿no? Hacer un divorcio lo menos traumático posible, ¿no? Y lograr un acuerdo con lo que queda de la Unión similar al que tiene Noruega, es decir, de facto una unión comercial, ¿no? Más cosas, pero que no se rompan los vínculos, ¿no? Yo creo que Trump no vamos a descubrir aquí su carácter, ¿no? Pero es un inconsecuente, es un mal político, ¿no? Aparte de arrogante y bocazas, todo lo que queramos decir de él, es un mal político porque en el Departamento de Estado hay gente muy seria analizando las relaciones presentes y futuras entre Estados Unidos y la Unión y analizando escenarios. Hay trabajo muy serio que se está haciendo y incluso dentro del Partido Republicano al que él pertenece hay gente muy seria haciendo análisis riguroso. Entonces va él y en una entrevista a un periódico que además es cuestionable en sus opiniones, dice cosas que no vienen a cuento, ¿no? Y que luego tiene que dar marcha atrás. Realmente es un mal político. No tiene tablas, no sabe... Que no es un político, ¿no? Bueno, pero hay gente que entra en la política desde la empresa y se porta mejor, quizá por su talante y por su capacidad analítica. Él cree que se puede decir todo en política y en política hay que ser muy prudente, especialmente en relaciones internacionales, ¿no? Yo creo que Theresa May lo está haciendo francamente bien, por lo menos lo está intentando, ¿no?, para que sea lo menos traumático para todos, ¿no? Sí, yo creo que hay una incongruencia en el argumento de Trump, que si, como él dice, non è vero, è ben trovato, ¿no? Porque si fueran fake news, que tampoco nos lo creemos, porque es muy creíble que haya dicho lo que ha dicho, bueno, incluso así es incongruente totalmente. Pero tiene un aspecto que sí conviene comentar con independencia del personaje y de Trump y de todo, ¿no? En lo que es incongruente es que él dice, si ustedes mantienen un Brexit blando, van a mantener unas relaciones con Europa que todo lo que yo acuerde con ustedes en términos comerciales va a implicar que sea un acuerdo con la Unión Europea. Pero, señor Trump, eso es exactamente lo mismo que ocurría antes que Gran Bretaña se saliera del Brexit, se saliera de la Unión Europea o plantease una mínima salida o una muy dura salida. Es decir, las especiales relaciones de todo tipo, políticas, comerciales, incluso más allá, ¿no?, también en términos de ejércitos y de defensa, etcétera, que existen entre Estados Unidos y Gran Bretaña, con una Gran Bretaña completamente inmersa en la Unión Europea, pues se estaban llevando a cabo y no pasaba absolutamente nada, ni peligraba nada para Estados Unidos. Si acaso todo lo que va a ocurrir ahora, incluso en términos blandos, será siempre en la línea de lo que Trump se supondría que propugna, con lo cual no veo de qué se queja en ningún caso. Pues si lo que él quiere es un chascarrillo usual entre la derecha americana, denigrar la Unión Europea. Pero si lo que él quiere, es una charla de bar.
Si lo que se propone y plantea en general, no solamente allí en Estados Unidos, sino también aquí en Europa, que está ocurriendo, es el problema que supone la inmigración, no por la inmigración en sí, no por las personas que vienen, sino por cómo estamos nosotros tratando ese asunto y ese problema de forma tan plana, tan timorata, tan interpretado en forma de estulticia, ¿no? Somos un poco estúpidos cuando planteamos con el corazón y tal, y con ese tipo de cosas de la inmigración. La inmigración, y no son ellos los que crean el problema, insisto, sino nosotros por cómo tratamos ese asunto en la acogida. La inmigración debe de implicar que las personas que ingresan en una sociedad o en una comunidad deben de aceptar valores y cultura de esa sociedad y de esa comunidad. Incluso cuando son peores, uno trata, como me decían mis padres cuando vivían, allá donde fueres, haz lo que vieres. Entonces, digamos, uno se trata de amoldar. Pero máxime, cuando muchas de las personas que emigran de sociedades, de culturas y de organizaciones políticas que son inferiores a la cultura y a los valores europeos, que no tienen valores y culturas de libertad, democráticos, de respeto por los derechos humanos, por las personas, etcétera. Y estamos aceptando ejemplos tontos y bobos, muchas veces los problemas que se plantean cuando llegan determinadas festividades, y hay culturas, como hacíamos en España antiguamente, por cierto, de matar un animal y no sé qué, y hay que hacerlo. Bueno, oiga, esto, las leyes y las mínimas normas de sociedad, de sanidad, pues exigen otro tipo de cosas. Bueno, pues lo hacemos por este tipo de cuestiones, por sanidad, por normas sociales, y eso, el saberse adaptar a esas sociedades es lo que estamos, yo creo, no sabemos, no terminamos de ubicarlo correctamente. Bueno, y luego personajes como el presidente de los Estados Unidos se aprovechan de esa cuestión y hacen de la demagogia. El italiano, el no sé qué, el polaco, el otro, el austríaco, etc. Evidentemente. Pero cuidado, porque es que ese es un problema que se nos está planteando en Europa, que vendrá a medio y largo plazo y que se está planteando en todas nuestras sociedades. Ojo. Y la culpa, insisto, no es de los que vienen, pueden venir cuantos quieren, es de nosotros, es de los que reciben. Bueno, vamos a hablar de impuestos, de los que vamos a recibir los impuestos, porque vamos a ser nosotros, por mucho que desde el Gobierno se insista en que no va a ser así, porque alguien tendrá que pagar esos impuestos. Javier, los nuevos impuestos, los hemos conocido, tienen fecha, esa revisión al alza de los objetivos de déficit pactados con Bruselas también. Sí, van apareciendo las cartas ya sobre la mesa, lo anunció ayer la ministra Calviño, 5 décimas más en los 2 próximos años para el ejercicio y el déficit en España por el Producto Interior Bruto. El gobierno de Sánchez habla de herencia recibida. Hoy ha salido de nuevo a escena esa palabra. De no haberlo hecho, dice la titular de Hacienda, María Jesús Montero, habría importantes ajustes. Un desvío que, en principio, si no se aceptaba, obligaba a este Gobierno a realizar un ajuste drástico en 2019 para cumplir el límite que se había previsto. En concreto, se hubiera exigido un ajuste adicional de 11.000 millones de euros. Esto acompañado, Marta, lo decías, de una subida de impuestos. El de sociedades se incrementará para aquellas que facturan más de 8 millones anuales. También toman forma el gravamen a las tecnológicas y a la banca, todos ellos en vigor a partir del año 2019. Bueno, esto es lo de siempre, ¿no? No queríamos subir los impuestos, pero hemos tenido que hacerlo. Y con estos ingredientes, Pedro, Fernando, ¿cómo va a afectar esto al crecimiento, al empleo? ¿El objetivo de déficit era realista o no era realista el que había planteado el anterior gobierno? No es lo de siempre. Yo creo que había una senda mucho más lenta de lo que muchos queríamos, pero que avanzaba en esa dirección de reducción del déficit, no por la vía de la reducción del gasto, sino del mantenimiento, incluso incremento de los impuestos y aumento de la recaudación por aumento del PIB. O sea que esta no es la misma situación que la heredada en el anterior cambio de gobierno. No tiene absolutamente nada que ver. A mí me parece, no sé qué adjetivo usar, infame.
decir que es la herencia recibida. No. Ustedes se están comprando unas elecciones y el precio es incrementar el gasto público, haciendo que repercuta con un incremento de impuestos no sobre todo el mundo, sino sobre grupos selectos que saben que no va a tener repercusiones electorales, porque van a aumentar la progresividad, no van a aumentar el IRPF a todo el mundo, etcétera, etcétera. Eso lo sabemos perfectamente. Por lo tanto, no es comparable en absoluto. Hacer esa comparación me parece incalificable. Pero es que hay más. No solamente es el incremento de los impuestos, son los anuncios que hacen. Es decir, los motores diésel tienen los días contados, pero ¿cómo se puede decir eso? O sea, ¿qué pasaría si alguien dijera, tenemos aquí un experto en turismo, si saliera alguien y dijera, los hoteles de 3 estrellas o de 4 estrellas van a cerrar todos, o las farmacéuticas que fabriquen aspirinas que se preparen porque las vamos a cerrar? Eso es perfectamente bolivariano. Es la actitud de alguien no solamente incompetente, sino irresponsable. Están intentando dinamitar un proceso bastante aceptable, nos hemos quejado muchas veces de él, pero aceptable de crecimiento y de restauración de las cosas. Y me parece que esto es una catástrofe. A ver, varias reflexiones. La primera, tenemos 2 graves problemas, y eso lo venimos diciendo desde hace años, no en este último, hace años. 2 graves problemas en la economía española, que son estructuralmente el déficit que tienen las cuentas públicas, lo mal organizadas que están las cuentas públicas, gasto e ingresos, lo exagerado de los gastos fundamentalmente y sobre todo, aunque también mal diseñados y un desastre y un caótico sistema completo en su organización, en sus figuras y en su transparencia, en su todo, ¿no? En su información, en su trato con respecto al contribuyente, todo, del aspecto tributario, ¿vale? Tenemos 2 problemas que son el enorme déficit y la enorme deuda pública. Eso tienen que ser objetivos prioritarios para cualquier persona que administre la organización social y económica de España. Prioritario acabar primero con ese déficit, y no en términos cíclicos como nos contaban y nos querían vender, acabar con ese déficit y empezar a minorar la deuda. No por un problema, como se dice ahora, no, es que si viene el otro ciclo, es que cuando el Banco Central Europeo, cuando el Banco Central Europeo empieza a subir los tipos de interés con esa deuda, todo esto va a ser muy caótico. Si viene otro ciclo no vamos a... Pero es que lo que no nos damos cuenta es lo que poco a poco y a lo largo del tiempo resta esto de crecimiento y de creación de empleo a nuestra economía. Y de buen feeling y de buen rollito para la gente que se quiere ganar su vida día a día, ¿no? Tenemos un enorme problema. Segundo, es alucinante que la ministra califique de magnífica noticia que la Unión Europea, de nuevo una vez más, y después de las 4, 5 o 6 veces que se lo ha hecho al anterior gobierno del PP, diga que es una magnífica noticia que se retrase el final del déficit público y que nos den un plazo por este año, porque luego las diferenciales se trasladan a todos los años, se retrasa, pero los esfuerzos van a ser iguales, pero claro, ya veremos año a año qué se hace o qué se plantea, ¿no? La cuestión es, bueno, si ustedes han logrado este retraso en el déficit, es decir, se están ahorrando 6.000 millones, entonces, ¿por qué necesitan subir los impuestos? ¿Por qué entonces nos van a subir los impuestos? Y decía Pedro, lo van a hacer sobre no todo el mundo, sino sobre grupos que no sé qué tanta que no. Pero ¿sabes qué pasa, Pedro? Que al final a todos nos termina repercutiendo. ¿O qué te crees? Que cuando en un momento dado las condiciones de las subidas de impuestos sean tales que hay gente que se queda en la calle y el abuelo tiene que mantener aparte de la familia, no va a verse repercutido. Pero en términos siempre. Electorales es en una términos de venta es una redistribución de recursos, se aumenta la progresividad, se aumentan los servicios para un cierto grupo de gente, y aquellos que lo pagan suelen ser los que no disfrutan de esos servicios. Hay una redistribución de recursos clarísima
A corto plazo, eso es así, pero ¿crees que eso no afecta ni a eso? A eso es a lo que yo me refiero. Que tú lo vendes, tú política y electoralmente lo vendes muy bien como diciendo, no os preocupéis, los impuestos van a ser a otros, no a vosotros. Mira, ¿vale? Y esto se vende. Frase que han dicho, pero es mentira, los impuestos siempre son a vosotros, a todos. Ha habido una usurpación de derechos. Lo que están intentando hacer es restaurar esa usurpación de derechos. ¿Os acordáis de Evita Perón? Para cada necesidad un derecho. Eso es lo que están haciendo. Dígame usted lo que quiere, que yo se lo doy. Y cueste lo que cueste, le pase lo que le pase al déficit, yo se lo voy a dar. Y esa es la estrategia. Se están comprando unas elecciones y de paso están destruyendo la economía. Sí, creo que no estamos diciendo al final cosas muy diferentes. Lo que yo digo es que hay que hacerle ver al público que a medio o largo plazo esas cosas sí les afectarán, aunque crean que ahora mi pensión no solo no se toca, sino que se sube. No, su pensión quedará afectada en medio, largo plazo. No sé cuánto, pero quedará afectada. Porque las subidas de impuestos y los gastos de este tipo conducen a empobrecimiento del conjunto de la economía. Esto es lo que digo. Y además, una nueva petición de cara al exterior, no siendo el principal argumento ni el principal punto, pero creo que también es un argumento a tener en cuenta, es la seriedad en nuestra forma de actuar, la imagen que estamos dando de cara afuera. Que luego esto repercute también en los ámbitos judiciales, políticos, militares y no sé qué, es decir, de nuestras relaciones con el resto de naciones en el exterior, ¿no? Estamos siempre de pedigüeños y de no sé qué y tal, cuando somos un país, cuando estamos presumiendo de ser el país que más crece, que a tasas no sé qué tal, y que deberíamos estar preocupándonos de reducir déficit y deuda. Déficit y deuda. Por cierto, el ministro Ábalos, que ha salido hoy hablando, se le ha olvidado contar en la esta de ministros que Consejo de Ministros. Todos los planes que ya se habían aprobado por el anterior gobierno respecto a la mejora de infraestructuras, una buena parte de ellas que eran mera reposición, porque no hay más que ver el estado del ámbito ferroviario, del ámbito de las carreteras y de otras cosas, eso se paraliza de nuevo, una vez más. Bueno, pues eso no es vendible en un país que va presumiendo de que lleva 3 o 4 años creciendo como nadie en la Unión Europea, a tasas del 3%. No es vendible, porque esas cosas se tienen que reparar. Yo no estoy de acuerdo con que todo lo de claro, no toda la inversión en infraestructuras es buena, es decir, no crear un AVE aquí o un aeropuerto allá está, pero oiga, si ahora se puede empezar a reponer las cosas que ya están hechas y que funcionan y qué tal, pues usted... y además Ábalos ha dejado la puerta abierta a lo de a la eliminación de los peajes, ¿no? Porque esa es otra cosa que vende muchísimo, claro. Claro. Ha dejado la puerta abierta, no. Construyame usted una autopista y que lo pague otro, que lo pague quien no la usa. Yo, que sí la uso, no quiero pagarla. Ese tipo de... Es lo mismo, ¿no? Es alejarse del sistema de precios y que pague el no usuario, ¿no? Y eso lo ha insinuado hoy el ministro Ábalos. Bueno, no os veo muy contentos, con el tema del déficit y con los impuestos. Es que llevamos mes y medio y estamos, se supone, de vacaciones, julio, agosto. Verás en septiembre. En septiembre, cuando estos ganen las elecciones, esto va a ser jauja, vamos a estar todos estupendos, ya verás. Bueno, unos mejor que otros. Vamos a hablar de turismo. Oye, que ya que estamos en verano... Que hable. Que hable nuestro gurú. Bueno, vamos a aprovechar que está con nosotros Domènec Biosca. Se prevé un verano, Javier, complicado en los aeropuertos. O sea que no hay tregua ni siquiera con el tema del turismo. Hay amenaza de huelga. Sí, no hay fecha todavía concreta, pero el personal de las empresas que prestan servicios a los aviones y también a los pasajeros de todos los aeropuertos del Estado están llamados a la huelga a principios del mes de agosto. Como decimos, todavía sin fecha concreta. Son más de 60.000 trabajadores, protestan por el bloqueo del convenio colectivo. El Gobierno por ahora se desmarca. José Luis Ábalos, ministro de Fomento. Y esta otra que me comenta es personal no dependiente del Ministerio ni de ninguna de sus empresas. Son trabajadores de empresas privadas, pero que no obstante, en la medida en que puedan afectar al servicio público que se presta a los aeropuertos, pues hablaremos con esas empresas, pero la relación, lógicamente, lo es de las empresas con sus trabajadores. Esta es la que hemos conocido hoy, pero hay que sumar también los paros de Ryanair, convocados para el 25 y 26 de julio en 4 países, entre ellos España, o los de Iberia en el aeropuerto del Prat, en Barcelona,
ese para el primer fin de semana de agosto. Bueno, los trabajadores, lógicamente, siempre que hacen algún tipo de huelga o de reivindicación, pues aprovechan las fechas en las que se puede notar más la falta de su trabajo, pues para presionar, ¿no? Pero ¿cómo afecta esto, Domènech, al turismo, ¿no? Más allá de lo evidente que es, lógicamente, pues sí, pero las colas y demás. No os preocupéis, al bar del negocio de la felicidad. Ojo, el día 3, 4, 10 y toda la última semana no viajéis, hay huelga cada día. Y faltan las que tenemos. Lo dejemos en avión. En avión. Claro. Sí, viajéis, porque además hay que añadir los controladores franceses y los de Italia que se añaden, ¿no? Y luego hay que añadir las consecuencias de Air France. O sea, es un mes para quedarse en casa o en coche, porque es que faltan días para que haya huelgas. Pero yo os quiero hablar también de buenas noticias, de Madrid. Me encanta estar en Madrid. Y fijaros que la Gran Vía. La Gran Vía, por cierto, Madrid y Sevilla también se apuntan a la tasa turística. Éramos pocos y poner la tasa turística. Lo que pasa es que es importante que lo apliquen consenso con los empresas. En Sevilla han dicho esto el consejero, y para promoción, no para otras cosas que no tengan que ver con el turismo, más con la colocación. Fijaros, en la Gran Vía se está haciendo unas aceras grandes y no van a dejar aparcar los autobuses que traen grupos turísticos. Estuve en un montón de hoteles de hotel y están anulándoles los grupos turísticos. Pero en cambio, en parte la acera ha hecho jardineras. Hombre, primero que te puedes tropezar, haz una U para que parque el autobús cada X metros. O sea, alguien no ha pensado en la gente que está ahí trabajando. Están en la lucha, compañero. Exactamente. Luego, ¿qué está pasando? Esta mañana he tenido información de los precios de las oficinas. Han bajado un 30%, la gente se va. Me decía hoy una persona en el centro de la Gran Vía, hablando con él, me decía, mira, estos pisos ya se han ido. Los halcones que compran pisos turísticos se van a instalar en la Gran Vía, porque estos no vienen con autobús, sino que van con otros temas. Pero os doy otro dato. Mirad, en Madrid, el año pasado hubo 2,2 millones de prestaciones en apartamentos. En lo que va de año ha aumentado un 67%. Si me das el campo, juego. Claro. Y luego otro tema también de Madrid. Importante. Estos follones que se montan en Madrid, ahí estuvimos casi 40 minutos para cruzar la Gran Vía, hace que la gente que viene de fuera dice, no vengo. Está pasando en otras ciudades que al ser el cliente de fuera no quiere tener incomodidades. Viene a ser feliz. Esto es una reflexión. Otra reflexión, Turquía. ¿Qué está pasando en Baleares? Pues que está pasando, 2 días próximos en Baleares, que hay ofertas en el mes de julio. ¿Por qué? Porque lo que es el bajo costo, Turquía está financiando gran parte del coste de los aviones. Como Sevilla financia la gala de esta noche de los premios Goya, para que la gente paga los aves. Y además los hoteles, que son espectaculares, de esa ocasión de ir, están a 25 euros o 30 por persona, 60-50 la habitación. La gente que quiere descubrir va a estos sitios. Luego volverá o no volverá. Y otro tema. O sea, hay que ponerse las pilas. Las pilas, muchas. Y Baleares ha vuelto a subir la tasa turística. Y otro tema importante también. La turismofobia en Baleares y en Barcelona. Los autobuses. Si os parece una tontería, se convierte en viral. Un amigo mío que vuelve de China y le preguntó a un empresario importante, que además tiene un equipo de fútbol, y dijo, oiga, ¿qué está pasando en Barcelona? ¿Por qué? Porque todo lo que es viral y te sorprende que pase en un país turístico como el nuestro, pues tiene consecuencias. El turismo necesita de una marca como un cristal súper limpio y que no haya ninguna mancha. O sea, el turismo es imagen. Es imagen, es marca. Yo di una conferencia en Madrid sobre este tema. El turismo necesita una marca limpia, porque si hay pequeños golpes, es como un cristal del coche, como te dé una piedra, verás tú. Y luego también el último tema que tengo. Barcelona, 2017. Sobre el 2016 bajaron los ingresos un 10%. Yo creo que es más, pero dicen que son 10. Los empresarios. 2018, sobre el anterior, otro 10%, digamos un 20%. Y yo creo que es más. Pero no es solo los precios de los hoteles, es el consumo de los Corte Inglés, de todos los comerciantes de todo este tinglado. Encima hay manteros en la calle, delante de los restaurantes, en el puerto, no puedes pasar, se enfrentan, y están quejándose. No hay ninguna policía que vaya. Y además, incivismo. El otro día había 2 personas con un perro.
Y le meto y dice, bueno, no digo la palabrota porque estamos en radio, ¿no? Pero casi me rompe la cara, ¿no? Porque no hay policía municipal, porque el propio primer teniente alcalde, cuando hubo este acto en el autobús de incivismo turístico, dice que él no comentaba estas cosas, que no eran importantes. Pues yo pido, por favor, encarecidamente, delante de estos catedráticos que admiro, que no sepa ser político, si habla de turismo, que no haga el viaje de novios. Combinemos un viaje de novios. Claro. Y sobre todo hacías referencia ahora pues a todos esos países del Mediterráneo que antes tenían situaciones conflictivas y ahora ya tienen situaciones políticas más estables, como Turquía, Túnez y demás. Y ese turismo nos ha llegado a nosotros en los últimos años, pero ahora se va a marchar otra vez. Es decir, si aquí no hacemos las cosas bien y no invertimos y realmente no nos ponemos las pilas, bueno, van a volver a esos destinos que, como comentaba Doménica, además, es más barato ir allí. Y que están financiados por el propio Estado. No solo eso, a veces no nos percatamos, evidentemente los políticos y los administradores no se percatan porque no están en eso, pero la gente no nos percatamos muchas veces de cómo están interrelacionados todos los asuntos y problemas en la economía. Comentabas tú, Marta, si el turismo es imagen España, no sé qué, no sé cuánto. No solamente eso. El turismo es imagen España y eso significa haber creado todo un mundo y un sector en torno, por ejemplo, a la lengua española, al castellano, como lo queráis llamar, que se expande por muchas partes del globo, de mucha gente que quiere o ha estado viniendo aquí, que se ha esforzado pues para hacerse entender, todo este tipo de cuestiones, que luego toda esa industria y todo ese sector relacionado con esto, que también es marca España, o también es marca, yo qué sé, pues se viene abajo si empieza a caer millones de personas, pero así millones, porque es que esto es que caigan 7, 5, 10 millones de personas en unos años, ¿no? ¿Os imagináis qué país desearía tener 80 millones de extranjeros que queden felices los embarazados y que van a hablar de España y cuando van cualquier puto especie, ¡guau, qué bien lo pasé! Pues resulta que en una parte se nos van. Ahora el otro día me decían, no, es que el inserso están pensando en que los españoles vayan a Europa. Digo, ¿pero qué estáis diciendo? O sea, vamos a pagar para que vayan a promoción en lugar de que vengan aquí. O sea, hay cosas que no entiendo, igual me he quedado anticuado. Y es importante, porque toda la gente que va y explica dónde ha estado, el turismo, el éxito es el boca a oreja. Ayer lo explicamos con Susana, es vender emociones, no experiencias, emociones. Pues pongo un ejemplo. En los hoteles que venden ensaimadas en recepción, que todos lo conoceréis, hasta ahora había una foto del horno. Ahora lo que estamos es convenciéndoles que pongan una foto del hotel, de las playas, de las vistas, con un código para descuentos. Cuando viene la abuelita o vienes tú con 4 cajas de ensaimadas, está haciendo una promoción de lo bien que tú has pasado, vendes tu emoción y además el dulce. Esto se hace poco y cuesta que se haga, quizá porque hay intereses de 4 duros por cada ensaimada que se vende. ¿Qué quiero decir con esto? Que ha cambiado la forma de promocionar, que todo lo que son tweets o tecnológico es muy volátil, pasa rápido, pero cuando tú me explicas, hemos estado hablando de Galicia antes, ¿no? Hemos explicado estas emociones, pues estamos vendiendo Galicia, hay que vender España. Bueno, yo creo que con esto ya en la prensa de mañana, Javier. Pues sí, me van llegando ya las noticias que serán protagonistas en la prensa económica. De lo último que hablábamos, de esa huelga en los aeropuertos, ABC destaca huelga en agosto de la asistencia en tierra en los aeropuertos españoles. Pero Marta, si decimos que todos los caminos conducen a Roma, mañana todas las portadas económicas conducen a ese déficit anunciado por el gobierno. Hoy Montero ha dado más datos sobre la senda de déficit hasta el año 2021. Expansión, por lo tanto, destaca. Montero descarta entrar en superávit público en el año 2021 para impulsar la agenda social. El economista se decanta por otra variante. La presión fiscal para la empresa se eleva un 50%. ABC dice, el gobierno renuncia a sanear del todo las cuentas en el año 2021 para elevar el gasto. Y por último, también tenemos 5 días. El tipo del 15% de sociedades se aplicará solo a empresas que facturen más de 8 millones. También destaca una operación que afecta al Corte Inglés. Tenemos en expansión, el Corte Inglés transmite al inversor catarí el 10% de su capital. Fernando. Según los datos que yo tengo de la propia agencia tributaria española estatal, los últimos datos que ellos tienen, que son del ejercicio 2015 publicados en su página web, las grandes empresas, el apartado de grandes empresas, pagan un 25,2% de tipo efectivo de impuesto. Si les van a poner un 15, debería de ser una reducción, no un aumento. Sí. Y bueno, por ejemplo, las entidades de crédito, es decir, los bancos pagan un 29%, las aseguradoras pagan un 27%. Es decir, bueno, yo no sé, yo creo que quizá esto está
mal entendido, mal hablado, y bueno, alguna vez yo aquí en esta mesa lo he explicado el porqué y a qué se refiere y dónde están mal los cálculos, no de solo de, iba a decir otra vez Zapatero, no de Sánchez, sino también de Montoro, Montoro, el antiguo ministro de Hacienda del PP, que también decía que las empresas pagaban poco y pagaban el 0% o el 2% o el 5%. Efectivo, y no es verdad, no se calculan bien las cosas, se obvian una serie de cálculos y de problemas. Hay 3 problemas en esos cálculos cuando se dan esas cifras, y sin embargo la propia agencia tributaria saca estos registros, así que cuidado con eso de que las empresas pagan pocos impuestos. Quizá lo que habría que hacer a lo mejor es quitar tantas deducciones que se hacen a las empresas, pero bueno, eso es otra cosa. Bueno, eso entra en lo del sistema tributario general. Pues armaos de paciencia, porque llevamos solamente un mes, estamos en vacaciones y con la vuelta al cole veréis lo que nos van a traer. No van a meter la carterita a todos. O no nos van a quitar, mejor dicho. Muchas gracias a todos por esta reunión del equipo económico tan fantástica de esta noche de viernes 13 de julio. Fernando Méndez Ibisate, buen fin de semana. Un placer como siempre, buen fin de semana a todos. Pedro Fraile, disfruta. Buen fin de semana. Gracias, Domènec Biosca, hasta la próxima. Seguiré siendo feliz. Alicia García, la prensa de mañana, ¿por dónde va? Pues se habla mucho de Trump, como estábamos comentando ahora. Es el titular principal, por ejemplo, de ABC. Un Trump desbocado de paso por la vieja Europa. También en El País leemos: May y Trump, nueva tormenta diplomática en La Razón. El huracán Trump asola Europa. Es uno de los temas principales, como comentamos, en la prensa de mañana, en la que también está la campaña a la presidencia del Partido Popular. La Razón titula: un vídeo sobre los apoyos de Santa María incendia las primarias del Partido Popular. La Vanguardia, en el mismo sentido: un vídeo contra Santa María embarra la pugna del PP. Y en El Mundo, Santa María acusa a Casado de hacer daño al Partido Popular con su campaña. Y también hueco en la prensa de mañana para la situación de Cataluña, las novedades judiciales. Titula La Razón: el gobierno avala la euroorden pese al varapalo de Puigdemont. Tenemos que dejarlo aquí. Buen fin de semana, Alicia García. Bueno, felices vacaciones, mejor dicho. Muchas gracias, Marta. Volveremos el lunes 16 de julio. Nuestra Señora del Carmen, Santos, Macario y Fausto. En el control técnico, Álvaro Español. En la producción, Paloma Rodríguez Sánchez Paulete. En la coordinación general, Alicia García, que siempre está al día. Y al micrófono, Marta Ruiz. Buen fin de semana.